Juan capítulo 6. Esta es una palabra muy leída, una palabra muy dicha, una palabra que muchos hemos enseñado a través de ella, pero que cada día sabemos que Dios tiene algo diferente que enseñarnos y que aprender. Así es que por eso que la palabra de Dios es infinita. A veces en momentos no la podemos comprender, no la podemos entender, pero gracias al Espíritu Santo es que nos da el discernimiento de su palabra. Amén. Juan capítulo 6. Brian. Ahí está, mire. Y vamos a leer del 1 al 14. Mire qué bonito. Ya es una palabra muy conocida porque dice alimentación de los 5,000. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué? Más, dice. Y le hace una pregunta: ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llevando 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cierre sus ojos y dígale al Señor en esta noche: dame el discernimiento, dame el conocimiento. Quiero entender lo que tú traes a mi vida. Padre, en esta hermosa noche que tú me regalas, tuya es la honra y tuya es la gloria. Padre, yo sé que tú ya hablaste a mi vida. Y así como tú hablaste a mi vida a través de tu palabra, yo te pido que también hable a la vida de mis hermanos que están aquí y a los que lo miran por las redes sociales, Señor. Yo espero que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y que esta palabra impacte en cada uno de los corazones, oh mi Dios, y que digamos, Padre, y que seamos hacedores de ella, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor, porque esta palabra es el que nos da vida, el que nos alienta, el que nos levanta, Señor. Padre, en esta hermosa noche yo te doy gracias, porque tu Espíritu Santo de Dios es el que controla mi mente y el que controla mi corazón, Señor. Declaramos, Padre, que esta palabra hace rema en nuestro corazón y que somos tierra fértil, Señor, para recibirla, Padre. Queremos ponerla en práctica, oh Dios, porque dice que tu palabra es como espada de 2 filos, Señor. Y yo lo creo en esta noche, porque tuya es toda la honra y tuya es toda la gloria por los siglos de los siglos. Y el tema de esta noche, amados hermanos, se llama verdades que pueden cambiar nuestra vida. Y a través de esta palabra, amado hermano, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Dice que a través de la multiplicación de los panes y de los peces, con este milagro Jesús quiso fortalecer la fe de los discípulos.
¿Cuántos estamos necesitados que Dios fortalezca nuestra fe? Porque ¿sabe por qué, amado hermano? Cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, no era que Pedro no tenía fe, sino que era poca la fe que tenía Pedro. Y era necesario que los discípulos a través de este milagro fortalecieran la fe. Porque Jesús venía de hacer 2 milagros, pero que como que todavía los discípulos no habían creído como Jesús quería que ellos entendieran quién era Él. A veces nosotros hemos visto milagros en nuestra vida, o Dios ha hecho milagros en nosotros, pero todavía, amado hermano, como que no le creemos a Dios como Él cree que nosotros le creamos. Y dice que antes que Jesús alimentara los 5,000 personas, Él ya había sanado a un ciego y ya lo habían visto cuando Él caminaba por encima del agua. Entonces, amado hermano, se puede imaginar aún los discípulos viendo estos 2 milagros. Ellos todavía estaban un poco dudosos con quién era Jesús. Es por eso que en el libro de Mateo, cuando vamos al 14, del 31 y 33, dice que al momento que Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que está pasando hoy en día en nosotros. Estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aunque ya vimos que Dios no los ha abandonado, aunque sabemos que Dios en los momentos difíciles ha estado con nosotros, pero seguimos dudando de Él. Y dice que así significa, o sea, que lo tomó de la mano. Dice que el primer problema que miraron los discípulos fue lo económico. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos viendo lo económico como un problema para Dios? ¿Sabe por qué? Porque dijeron, 200 denarios no ajustarían para darles un poco. No era que iban a saciarse, sino que un poco les iban a dar con la compra de 200 denarios. O sea que el primer problema que ellos miraron en aquella situación fue lo económico. Otro problema que los discípulos miraron es que era un desierto. Oiga bien, si usted lee la palabra, dice que donde estaban ellos era un lugar desierto. ¿Y qué hay en el desierto? No hay nada. ¿Y cuántos de nosotros, amado hermano, cuando pensamos que no vamos a comer, cuando no tenemos nada, ninguna esperanza, es cuando más comemos? Entonces, para ellos era un problema. Otro problema era estar en un desierto. ¿Y qué hay en un desierto? No hay nada, dice. Otro problema es que ya era tarde. Ya no había cómo, aunque tuvieran el dinero, ya ellos ya no podían comprar, porque ya habían cerrado Pollolandia, ya habían cerrado todo el pollo que venden en la pera, ya no podían comprar. ¿A dónde? Ni Mirla quería cocinar. Entonces, se puede imaginar, ellos viendo este problema. Y mire, algo que me impactaba mucho es que Jesús, ¿por qué le pregunta a Felipe? ¿Por qué ustedes creen que Jesús le pregunta a Felipe? ¿Saben por qué? Porque Felipe era de ese lugar donde estaban, que es de Betsaida. Y por eso es que Jesús le dice, oye Felipe, tú que conoces bien este lugar, ¿cómo hacemos para alimentar toda esta gente? Y dijo Felipe, pues no, si aquí ya no hay, ya es tarde, ya cerraron los comedores, ya no podemos hacer nada. Entonces por eso Jesús le preguntó a Felipe, dice, porque Felipe era de Betsaida y él sabía dónde vendían o no vendían. Entonces, amado hermano, pero qué bonito es cuando Jesús tiene el control de nuestras vidas. Y usted me puede decir aún, hermano, si yo no creo en Dios o tengo mis dudas, a unos discípulos, ellos, por eso era que Jesús quería demostrarles a través de este milagro que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Dice que durante su vida terrenal Jesús realizó varios milagros y cada uno de ellos fueron muy especiales, pero solamente 2 son mencionados en los 4 evangelios. Y yo me puse a ver, mire, me di la tarea de investigar y es cierto, solo estos 2 milagros son mencionados en los 4 evangelios, que lo dice en Mateo 14, 13, 21. Usted encuentra la alimentación de 5,000.
En Marcos 6:30 al 44 usted vuelve a encontrar, y en el libro de Lucas capítulo 9 del 10 al 17, y en el libro de Juan lo estamos viendo. Entonces es algo notorio que tan importante es este milagro que Jesús hizo, que es mencionado en los 4 evangelios. Y dice, la otra es la resurrección, la resurrección que Él hizo, y fue la alimentación de los 5,000. Hoy veremos el milagro de la alimentación de los 5,000, también conocido, dice, como los 5 panes y los 2 peces. Y aprendemos 7 verdades que vamos a ver a través de esta palabra, amado hermano, que nos ayudarán a crecer en nuestra vida espiritual. Verdades que pueden ser aplicadas aquí y ahora. Para esto, dice, vamos a ver a través de la palabra. Y vamos a ver la primera verdad. Dice que hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a Dios pero equivocadamente? Oiga bien, qué tremendo. Usted puede decir, pero hermano, pero yo ayuno, pero yo oro, yo voy a la iglesia, no me pierdo ni un culto, voy al discipulado, voy a la oración el sábado y estoy ahí orando y todo. Pero estamos siguiendo a Jesús equivocadamente. Y usted me puede decir por qué. Miren el verso 1 que dice, y le seguirían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿por qué sigo a Jesús? Usted alguna vez se puede estar preguntar, pero yo, ¿qué hago en la iglesia? ¿O por qué yo creo en Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la motivación que usted lo trae a querer agradar a Dios a la iglesia? ¿Será que nos hemos puesto a preguntar eso? ¿O solo venimos a la iglesia porque ya tenemos en la mente que el día martes hacemos culto, el día domingo? Pero no hemos analizado o no hemos entendido en verdad por qué queremos servir y agradar a Dios. Y esto es lo que estaba pasando por esta gente. Esta gente seguía a Jesús porque miraba las señales que Él hacía, porque miraba los milagros. Pero no le importaba quién era Jesús, sino solo por lo que miraban. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que hay mucha gente diciendo que está sirviendo a Dios, pero no ha entendido quién es Dios. Entonces, y dice, la motivación, no está mal, dice, esperar de Él un milagro. Oiga bien, no está mal que usted y yo estemos esperando un milagro de Él, o una provisión, o un sustento. Pero sí está mal que esa sea nuestro único propósito al acercarnos a Dios. Mire, mucha gente, ¿por qué viene a Dios? Señor, porque lo sane, por un milagro, porque no me falte lo económico, por otras cosas, pero menos porque amamos a Dios de corazón. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros nos acerquemos a Él porque lo amamos, porque anhelamos estar con Él, tener una intimidad con Él, por agradarlo. Pero muchos están equivocadamente siguiendo a Dios, no por lo que Dios es, sino por lo que Dios hace. Entonces Dios, a través de este milagro, amado hermano, quiere, así como les quiso dar a entender a sus discípulos quién era Él, así también hoy en esta noche Él quiere que nosotros entendamos quién es Jesús. Y dice, Él no es el genio. Mire, mucha gente quiere que Dios, usted ha visto las películas del genio, ¿va? Yo creo que muchos lo hemos visto, de aquel que vuela y que de Aladino y muchas cosas esas. Hay quienes que cuando nosotros le decimos al Señor, yo quiero que haga esto por mí, queremos que al instante Dios haga por nosotros lo que nosotros queremos. Y Dios no es así. Dios no trabaja así. Entonces, dice que Jesús dijo en cierta ocasión, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Porque Jesús conoce nuestro corazón. Y qué triste que Jesús en aquel gran día les diga o nos diga, pero ustedes no me seguían porque me amaban. Ustedes me seguían porque querían algo material de mí, no por la razón que yo quiero que ustedes me amen.
Entonces dice, ustedes porque se saciaron y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Mire que dice el libro de Juan 6:26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan hasta saciarnos. Qué tremendo, amado hermano. Qué tremendo. Pero hoy vamos a ver la segunda verdad. Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Mire que dicen en el verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si estamos pasando por una situación difícil y Dios te dijera, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué le diríamos nosotros? En este momento, en ese momento Jesús estaba probando a Felipe. Y dice que Dios alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Lo que para muchos puede representar un problema es una oportunidad en las manos de Dios. ¿Será que Felipe estaba viendo que Jesús iba a hacer algo muy maravilloso? Porque para los discípulos era un problema, pero para Jesús no es problema. Dice que es una oportunidad de crecimiento para sus hijos. Si leemos el verso 6, dice que declara que Jesús sabía cómo iba a solucionar el problema. Dios ya sabe, amado hermano, cómo va a solucionar los problemas de nosotros. Pero ¿sabe qué es el problema? Que nuestros ojos no están puestos en Dios, sino en las circunstancias. Pero Él ya tiene cómo va a solucionar lo que estamos viviendo. Por muy difícil que nosotros miremos lo que estemos viviendo, pero Él ya tiene el control de cada una de las cosas. Porque, ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos sus hijos. Y dice que Él sabía cómo iba a solucionar el problema de la alimentación, pero hizo la pregunta a Felipe para probarlo. ¿Cuántas veces Dios, amado hermano, nos ha probado en la vida cristiana? ¿Cuántas veces Dios nos hace preguntas para ver hasta dónde nosotros podemos creerle a Él? Pero para ver su reacción, observar su capacidad de resolución. Dice que asimismo es la vida. Se nos presentan adversidades para foguearnos, para hacernos fuertes y desarrollar en nosotros la capacidad creativa con la que fuimos dotados. La Biblia declara en el libro de Romanos, mire, ¿qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero esto es, entonces dice alguna cosa, dicen todas las cosas. Estos versículos, amado hermano, los sabemos, pero solo lo sabemos si usted y yo solo sabemos la palabra, pero si no la ponemos en práctica, de nada sirve. ¿Cree usted que Felipe no sabía quién era Jesús? Él sabía, pero no estaba poniendo en práctica lo que Jesús le había demostrado. ¿Y qué está pasando hoy con la vida cristiana en nosotros? Que sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra, pero no creemos en ella. Tercera verdad: hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Si leemos el verso 7, dice, mire que dice el verso 7:
Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Oiga bien. Y vemos una respuesta acertada aquí, al menos desde el punto de vista de la lógica. Y a veces usamos la lógica y decimos: pero yo ¿cómo voy a hacer si solo tengo tanto? Pero ¿qué voy a hacer si no me ajusta lo que tengo? Si la lógica es cierto que no lo va a ajustar si nosotros lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Pero si Dios está metido en el asunto, lo vamos a poder lograr. Porque era cierto, amado hermano, a veces usamos lo real. Y yo lo he usado, por eso le digo que esta palabra es para mí. Y yo digo: pero no puedo. Pero Dios no se mueve en lo natural, sino que Él se mueve en lo sobrenatural. Dice que Felipe estaba diciendo que ni siquiera con 200 días de trabajo se podría conseguir dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Porque un denario le pagaban a la gente en aquellos tiempos. Es por eso que él dice: ni 200 denarios, o sea, 200 días de trabajo no era suficiente. La respuesta de Felipe dice que era cierta, pero no del todo. Él no había entendido que aún Dios se mueve en el terreno de lo sobrematerial. Y al igual que Él, muchas veces nosotros miramos nuestras carteras y miramos o vemos el diagnóstico médico, analizamos las circunstancias y decimos: no se puede. Porque muchas veces es cierto, vamos al médico y el médico te dice: tiene un cáncer. Y a veces no lo mata el cáncer, sino la preocupación. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios. A veces le creemos más al hombre que a Dios. Pero Jesús quería que esos discípulos entendieran que no andaban con cualquier persona. Jesús quería que no creyeran a las circunstancias. Jesús quería que le creyeran a Él. Y era por eso que Jesús se estaba manifestando a los discípulos. Y ahora en este caso a cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿en quién estamos confiando? Dice que jamás saldremos de esta. A veces decimos: nunca lo voy a lograr. Pero olvidamos que servimos a un Dios que se mueve allá arriba, allá abajo y en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay escasez. En el cielo no hay buenos tiempos y malos tiempos. En el cielo solo hay buenos tiempos. Pero Dios quiere que usted y yo le creamos que en todo tiempo Él está con nosotros. Mire, hermano, a veces nosotros creemos que por trabajar más, porque cerremos el negocio más tarde de lo conveniente, vamos a hacer más dinero. No vamos a la iglesia, dejamos de servir a Dios porque creemos que si nos levantamos a las 4 de la mañana y nos acostamos a las 10 de la noche, con eso se va a solucionar las cosas. Si no es así. Cuando nosotros le pongamos el primer lugar al Señor, Él va a abrir puertas que nosotros no creemos. Pero a veces, hermano, estamos viendo solo lo material y lo natural y no estamos viendo que Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural. Por eso démosle el tiempo a Dios y decirle: Señor. Y mire, yo me recuerdo del testimonio que dio el papá del pastor Santo. Yo no sé si usted vino, cuando dice de que tenía un solar ahí, como que pasó una corriente de agua y se lo destruyó. Y que cuando él pedía una cantidad, pero ya como le habían dejado todo destruido el solar, él se puso y dice que se fue a llorar en una piedra y le dijo al Señor: yo te sirvo y tu palabra dice que cuando yo me encargue de lo tuyo, tú te vas a encargar de lo mío. Y dice que la sorpresa de él fue que un día un hombre llegó y le ha comprado el solar como él lo quería vender. Pero, amado hermano, tenemos que empezar a abrir los ojos.
pero no los ojos que miramos a diario, sino los ojos espirituales. Tenemos que decirle al Señor que lo renueve nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros le demos el primer lugar al Señor y le decimos: Señor, te entrego todo, y Él se va a hacer cargo de nosotros, porque jamás seremos avergonzados. Por eso David dice: he envejecido, soy viejo ya, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando nosotros lo encarguemos de lo de Dios, Él se va a encargar de lo de nosotros, y jamás ni nunca, por mucho que el enemigo nos quiera avergonzar, Dios no va a permitir que el hombre te avergüence. Y van a preguntar: ¿cómo hizo? ¿Cómo está haciendo? La gente dice: pero ¿y este qué hace? Pues usted solo dígale: yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy sencillo, pero tenemos que hacerlos. Entonces, dice que Dios se mueve arriba y allá abajo, y que los milagros rompen todo orden natural. Por tanto, debemos aprender a confiar en Dios, que quiebra nuestra lógica, nuestro orden, nuestros esquemas. Dios mismo declara en el libro de Isaías 55:9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿será que es necesario, amado hermano, que nosotros abramos nuestros ojos espirituales? Es necesario. Vamos a pasar a la cuarta verdad. No permitamos que nuestros pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. Mire que dice el 8 y el 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Dice: ¿qué es esto para tantos? Oiga bien, Andrés dice: bueno, sí, aquí hay alguien que tiene 5 panes, y 2 peces, pero ¿qué vamos a hacer con esto si no es nada? Entonces llegó al pensamiento de Andrés que no se podía hacer nada. ¿Cuántas veces a nuestra vida ha llegado estas palabras y lo desmotivamos y decimos: pero ¿qué si no tengo nada? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo en la bolsa? Solo tengo 100 lempiras, 500 lempiras, no me ajustan. En el pensamiento humano no van a ajustar, pero en la mano de Dios sí le ajustan, porque Dios es un Dios multiplicador. Oiga bien, Dios por eso se llama la multiplicación. Dios alimentó toda esta gente con este poco que se miraba ante los ojos humanos. Pero como usted y yo no vamos a ver con los ojos nuestros, sino con los ojos de Dios, entonces usted diga: sí lo puedo hacer, porque yo sé quién es mi papá. Amén. Entonces, al pensamiento de Andrés llegó esto y se desmotivó. Pero Jesús tenía algo planeado. Dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Y mire, ¿por qué le dice de cebada? Dice que el pan de cebada solo lo comían los pobres. O sea, como que diga, hoy en día usted voy a comprar una bolsa de margarita, pero venden pan de mujer de ese bueno. ¿Por qué? No, si hay unos que dicen: no me traiga semita de perro. Se han dicho, ¿verdad? De ese pan barato. Entonces dicen que en ese tiempo el pan de cebada solo lo comían los pobres. Y es por eso que Andrés se pudo pensar: no, hombre, 5 panes de cebada de ese de los pobres, ¿qué va a gustar para toda esta gente? Pero mire qué bonito es cuando nosotros entendemos que sea lo que sea, por sencillo que se miren las cosas, pero Dios hace cosas grandes. Entonces, ¿qué es esto para tantos? Dice, aparece en la escena Andrés y uno de los 4 discípulos,
íntimos de Jesús. Y a diferencia de Felipe, que era todo, dice, matemático, y que tenía un poco de fe. Oiga bien, Felipe tenía un poco de fe, pero no del todo. Estaba, dice, muy convencido, porque no estaba muy convencido, porque él estaba en un proceso. Andrés dijo, acá hay un muchacho, dice, con 5 panes y 2 peces. Hasta ahí todo estaba bien. Pero luego él mismo retrocede en su avance al decir, ¿pero qué es esto? Entonces dijo, sí, en verdad, aquí está este muchacho. Pero a lo mismo él volvió atrás. ¿Cuántos de nosotros volvemos atrás? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, Señor, tú lo puedes hacer? Pero al rato dicen, no, pero es que no se puede lograr. Y eso es lo que pasa en la mente de nosotros, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido restaurada, no ha sido cambiada. Es por eso que Pablo dice, renovando nuestro entendimiento. Y a veces en nosotros nuestro entendimiento no ha sido renovado. Pero es necesario decirle al Señor, Señor, ya no quiero pensar como pensaba antes. Hoy soy tu hijo, soy diferente, quiero hacerlo. Y yo sé que se puede lograr porque tú estás conmigo. En mis fuerzas, en mis posibilidades no está hacerlo, pero en sus posibilidades yo sé que se puede lograr. Entonces, dice que hasta ahí todo estaba bien, pero él mismo retrocede en su avance al decir, ¿pero qué es esto para tanto? Asimismo actuamos nosotros, declaramos, ayunamos, oramos fuerte y decimos que Dios hará. Mire, y yo decía, Señor, esta palabra es para mí. Tal vez usted, cuando venimos a los cultos y escuchamos una prédica muy bonita y decimos, Señor, hoy sí comienzo de nuevo, hoy sí te voy a creer, hoy voy cambiado. Pero mire, cuando salimos de la puerta para allá, volvemos a los pensamientos, Señor, tengo que pagar esto, ¿cómo voy a hacer? O sea que la palabra solo se quedó aquí, y como decía aquel que tenía un hoyo que le entró por aquí, le salió por aquí, y no la creemos. Y mientras eso esté pasando en nuestra vida, que aquí adentro sí creemos, pero allá afuera no creemos, nada va a pasar. Entonces, amado hermano, es necesario que usted y yo le empecemos a creer a Dios. Mire, aquí han pasado muchas personas que han dado palabra, amado hermano, poderosa, porque toda la palabra de Dios es poderosa, y nosotros les emocionamos. Pero ya afuera dejamos de creer lo que hemos creído aquí adentro. Tal vez Felipe había visto cómo Jesús había hecho el milagro con el paralítico, había caminado, pero en ese momento se le había olvidado todo lo que era Jesús. Y Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de lo que Él ya hizo. Y entonces dice que oramos fuerte, ayunamos, pero en nuestra mente las dudas surgen de inmediato y prontamente, dice, caemos ante nuestros propios cuestionamientos. El sabio Salomón enseñaba en el libro de Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos pasando momentos difíciles, en vez de ponerlos a hablar con el vecino, no, mire que esto es aquí, mejor callémonos. Porque si no vamos a hablar algo que edifique, si no vamos a hablar algo que sea de Dios, mejor no hablemos. Pasamos a la quinta verdad. Dios dice que a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Ya leímos lo que dice en el 8 y el 9, pero lo volvemos a leer. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, acá hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Más, ¿qué es esto para tanta gente? Para tantos, dice. El escritor bíblico hace énfasis en 2 cosas aquí. El personaje central de este milagro es apenas un muchacho. En otras versiones de la Biblia se menciona que era un niño. Y lo segundo, dice, en observar, era que este niño tenía en su poder 2 pececillos no pescados. O sea que los pececillos eran pequeños.
Pues por si eran muy grandes, podíamos decirles, vamos a dar un pesito a cada uno, pero en la palabra dice que eran pececillos, o sea que era pequeño. Pero como Dios de lo pequeño hace grande, entonces si tiene algo poquito, dígale, Señor, gracias, porque con esto usted puede hacer mucho. Pero a veces queremos tener cantidades. ¿Por qué? Porque solo confiamos en lo que tenemos. Y como confiamos en lo que miramos y no en lo que no miramos, es por eso dice que la fe, ¿qué es? ¿Qué es la fe? ¿Y la convicción? Entonces tenemos que tener la convicción que Dios lo puede hacer. Entonces, ¿por qué, dice el escritor, nos da estos detalles? Muy sencillo, porque quería enseñarnos que el Dios del universo utiliza lo pequeño y lo simple, lo humilde, la poca cosa para hacer grandes cosas. Este proceder, dice, lo llevamos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Cuando Moisés dijo, no, yo soy tartamudo. El otro dijo, no, soy muy pequeño, o soy pobre, soy el menor. Para Dios no hay eso, amado hermano. Usted podrá decir, yo no puedo hablar, yo no me puedo expresar en público, pero caso que usted en su fuerza lo va a hacer con la fe y el poder de Dios. Es por eso que para Dios no hay excusas. Estos hombres pudieron decir lo que dijeron y no había cómo moverse. Cuando Dios dice esto es así, es que eso se hace. Por tanto, dice, no te avergüences de lo que tienes en tu mano. Dios quiere utilizarlo para hacer un milagro, ya sea que tengas una habilidad, una destreza, un capital, un trabajo humilde. No pienses que eso es poco. Para Dios es más que suficiente para utilizarlo y bendecir tu vida y la de muchos. En el libro de Éxodo 4:2 dice, encontramos unas enseñanzas muy maravillosas y que dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes tú en tu mano? Le dijo a Moisés. Cuando le dijo a Moisés, ¿pero qué? Moisés preguntaba cosas y entonces le dijo, mira qué tienes en tu mano. ¿Y qué era? ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. ¿Qué tenía en la mano? Una vara insignificante que muchos podemos decir, pero ¿y qué voy a hacer con esta vara? Pero para Dios era mucho. Yo no sé qué usted tiene en su mano. Yo no sé lo que usted tiene, que usted puede decir es muy poco. Pero si le creemos a Dios, Él es capaz de sacarnos de donde nosotros creemos que no se puede hacer nada. Vamos por la 6. Sexta verdad. Da gracias por lo que tienes y entrégale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. En el versículo 11, versículo 11, mire qué dice. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban acostados. Asimismo de los peces cuánto querían. Mire, ahí la gente no es que solo le dieron un pedacito de pescado y un pedacito de pan, no. Dice que cuánto querían ellos podían agarrar. Qué palabra muy poderosa, oiga bien. Que no solo dijeron, no, quedamos con hambre. No, ellos se saciaron, dice la palabra. Entonces usted no diga, no, es que me voy a quedar a mitad de palo. No, usted diga, lo que Dios me dijo, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ahí no solo se comieron un poquito, sino que dice que se saciaron. Se saciaron, mire qué poderoso. Y dice, dando gracias a los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. El accionar de Jesús, porque todo era maravilloso. Él no puso mala cara por los pocos peces y los panes. Él en cambio dio gracias por ello. No, hermano, es que mire que yo tengo poquito.
es que no, es que mire que lo que yo creía no se puede. Solo dile al Señor, gracias por lo que yo tengo. Porque aún lo poco o lo mucho que yo pueda tener es porque usted me lo ha dado. Es porque usted ha permitido que yo pueda tener esto. Y me decía mi hermano una vez, el que no se conforma con lo que tiene, no se va a conformar con lo que llegue a tener. Es por eso que nosotros cada día démosle gracias al Señor, porque podemos levantarnos, podemos caminar, podemos respirar, y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. Entonces dice, cambió Dios gracias, dice, por ellos. El agradecer de Jesús aquí implica tres cosas: acción de contentamiento, acción de entregar a Dios nuestras cargas, proyectos, peticiones y las capacidades. Y el 3 dice que es la acción de esperar en Dios, y eso mismo debemos hacer nosotros, agradecer por cada bendición, por pequeña que ésta sea, y enmendar, dice, y encontrarle todo, encomendarle todo a Él. ¿Qué hizo Jesús con los panes? Él sabía lo que Dios iba a hacer, y Él dijo, solo lo alzó al cielo y le dio gracias, porque Él sabía lo que el Padre iba a hacer con aquello poco que para lo que de lo que la gente miraba. Y entonces vemos, dice, el obrar del Señor a nuestro favor. Nuevamente Salomón los enseña en el libro de Proverbios 16:3. Mire que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿A quién tenemos que encomendar nuestras obras? A Dios. Y con esta terminamos, que es la número 7. La verdad número 7. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en nuestra sobreabundancia. Leamos, dice, los versos 12 y 13. Mire que dice 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces Dios se glorifica en la sobreabundancia también. Por eso fue que sobró. Cuando se hubieron saciado ellos, les sobró hasta para llevar. La Biblia también enseña que Dios no es tacaño. ¿Cuántos creen que Dios es tacaño? ¿Será que es tacaño Dios? Si no, solo le hubiera dicho: mira Felipe, solo le vas a dar un pedacito nada más, y lo que sobre, no. Les dijo Él: dale hasta que digan que ya no. ¿Verdad que nosotros a veces nos acostamos que hasta pesadilla nos dan porque nos llenamos mucho? ¿Verdad que nos quedamos con hambre? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios no es tacaño. Entonces dice que con sus bendiciones Él es dadivoso. Dios es un Dios generoso, el recompensador de los suyos. La Biblia también enseña que cuando Dios bendice, lo hace a lo grande. Él no se anda, dice, con pequeñeces. Él derrama sus bondades de manera grande. Y recuerda esto: cuando Dios decide bendecirte, no hay nadie quien pueda impedirlo, porque Jesús mismo lo declaró en el libro de Juan 10:10. ¿Qué dice el libro de Juan 10:10? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios dice que nos va a dar una vida de escasez, ¿verdad que no? O dice que hoy sí va a comer y que mañana no va a comer. Solo creámosle esta palabra a Dios. Si quieres que Dios te bendiga mucho, 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 entonces lea la palabra mucho, 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 mucho. Y hoy hemos visto 7 consejos poderosos, los cuales nos haría muy bien ponerlos en práctica. Volvamos a estudiar esta enseñanza. Mire, amado hermano, esta palabra
queda grabada allí, y no solo porque yo lo estoy haciendo, porque todas las prédicas que dé el pastor, que da hermana Delfiniti, y todas las personas que han enseñado aquí quedan grabadas. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que nosotros pronto los olvidamos. No nos interesa la palabra. Y mire, ahí estamos cuando el pastor nos comparte una palabra, pero no somos dignos de volverla a leer. Le damos amén a veces para que el pastor diga que estamos pendientes, pero no porque en verdad lo hagamos. Hay otros que somos cristianos de Facebook, pero no, hermano, Dios no quiere que usted y yo seamos cristianos de las redes sociales, sino verdaderos cristianos. Mire, y ahí está el pastor. Yo soy poco para compartir. Compartí una palabra que me impactó mucho, pero creo que nadie la miró. ¿O será que son como yo, que a veces, bueno, no respondo ni nada, pero sí lo leo? Pero mire, hermano, una palabra muy poderosa, pero no le estamos dando la importancia, y no solo porque yo la haya compartido, sino porque cuando alguien allí en el grupo compartió un video de alguien, leámoslo, escuchémoslo. Porque mire, es cierto, a veces me puede impactar a mí y a usted no, pero leámoslo. Y digámosle al Señor, gracias porque todavía hay palabra, porque todavía tú te mueves. Entonces, si quiere que Dios te bendiga, dice, tenemos que esforzarlos en su palabra. Dice que volvamos a estudiar esta palabra en su casa y permítale al Espíritu Santo que le hable a sus oídos aquellas verdades. Mire, para mí puede que solo sean 7 verdades las que usted encuentre en esta palabra, pero usted dígale, o puede decir, mire, hermano, que yo encontré otras 2 verdades que me gustaron mucho. O mire que yo encontré que esto usted no lo dijo, pero a mí me impactó mucho. Porque eso tenemos que hacer, amado hermano. Estudiemos la palabra. Cuando el pastor predica, mire, pastor, que usted no lo vamos a ver solo porque es lo que se equivocó, no, sino lo que usted trató de aprender de esa palabra. A medida de eso que nosotros estudiamos la palabra, es cuando nosotros aprendemos. Y dice, estoy seguro que Dios tiene para usted y para mí mucho más que 5 panes y 2 peces que pueden cambiar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? En primer lugar, vemos que Dios prueba nuestra fe, no solo si existe, sino también si es de calidad. Por esta razón permitirá que actividades en diversas situaciones. El propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Y por último, y en tercer, dice, en el último lugar quería enseñarles que Dios tenía preparada una salida para cada prueba por la que atravesamos. Yo le voy a pedir que se ponga en pie.